Hola, ¿cómo están? Esto es La Contratapa, el segmento de entrevistas de La Papa. Estamos hoy con Sofía Balbuena. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos, para todas, para todes y para todos aquellos que no se sienten contenidos ni en el todas ni en el todes. Buenísimo. Les cuento un poquito, para los que no conocen, quién es Sofi. Sofi es licenciada en Ciencia Política, máster en Creación Literaria y máster en Literatura Comparada. Eh, Se formó como escritora en los talleres de Cristian Rodríguez, Carlos Busquet y Flavia Company, y publicó en el 2019 Pajarera Naif, su primera novela. Desde abril del 2019 trabaja como librera en Lata Peinada. Eh, Podríamos llamarlas dos librerías argentinas en España. La primera Americana. latinoamericana. Bueno, pero el equipo, el staff de Lata Peinada, ¿es latinoamericano o es argentino? Los dueños son argentinos, yo Sí. soy la encargada de ser argentina, y después tenemos una librera que es de Costa Rica, en Barcelona, y tenemos mi compañera que trabaja conmigo en Madrid es española. Ah, bien, 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 bien. Sofi, Ah, y de Costa Rica, otro colaborador en Madrid también de Costa Rica. buenísimo. Sofi, y contame, ¿qué significa para vos ser librera? ¿Cómo vivís no sé, este rol, esta nueva faceta tuya? Vos fuiste, o sea, has laburado para el Estado, fuiste editora de Milena Cacerola, ahora estás como en este nuevo emprendimiento. ¿Cómo es ser librera? ¿Qué significa ser librera para vos? Bueno, es un trabajo, de cualquier otra cosa, es un oficio, como muchos otros, vinculado, por supuesto, como a la lectura o sea, algo que me gusta hacer, que me gusta mucho hacer, que es leer y demás. Entonces, una parte muy importante del trabajo es leer y poder metabolizar de alguna manera, en pocas palabras, un libro como para poder después hablar de eso y recomendarlo y tal. Y eso es una parte del trabajo, que es la parte como de recomendación o de venta. Pero bueno, también ser librera tiene muchas otras facetas. Yo siempre como intento tratar de resaltar, digamos, esta tendencia que hay como hacia idealizar el oficio de librero, ¿no? Como que mucha gente viene a la librería y dice, no, bueno, es que mi sueño es trabajar en una librería. Trabajar en una librería es algo muy lindo, muy satisfactorio, pero también hay una dimensión de ser librera que es muy material, muy física, y que sobre todo en una librería como la nuestra, en la que la mitad del catálogo es importado y que viene de América Latina de forma directa, implica mover libros todo el tiempo, ¿no? Como en el plano, digamos, más de importación, digamos, de los libros que la Tapa Ignada trabaja o más defiende y tal, que son pues, a través de América Latina los libros, agruparlos, ¿no? Como exportación y todo eso, pero también Claro. una cuestión mucho de orden y de ordenar libros y de pensar, digamos, cómo exponerlos y cosas por el estilo, que no necesariamente tienen una parte creativa o una parte vinculada a la lectura, sino que eso sencillamente es más administrativo. Y entonces, como para mí es un trabajo, sobre todas las cosas, un oficio, es algo que se aprende haciéndolo, como la mayoría de los oficios, pero que no hay que caer como en el error de pensar que ser librera es estar todo el día, tipo como yo siempre saco el ejemplo a colación de High Fidelity, Sí. ¿no? Como que este tipo de tiendas, digamos, súper especializadas, en donde te atienden como si vos nunca supieras lo suficiente o nunca, ¿no? Como que no tiene o sea, no hay que ser así, o sea, yo creo que no hay que ser así como librero, creo que hay que acercar a la gente a la lectura y no alejarla, pero sobre todo como que no hay que caer en la idea de que ser librero es estar leyendo todo el día cosas súper elevadas y comentando con otras personas súper elevadas y muy, 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 muy lectoras, cuestiones súper complejas de tematología o de la trama, porque no, o sea, no es lo que sucede normalmente. Te quiero hacer dos preguntas al respecto a partir de lo que acabas de decir, y quiero que se entienda, digamos, el sentido de nuestra conversación en relación con este espacio. La contratapa tiene que ver con esto de poder hablar sobre
las cosas que se incluyen en la contratapa de los libros, ¿no? O sea, eso que supuestamente sería como una especie de recomendación, o que podría ser, digamos, una manera de señalar las virtudes, el valor literario de un libro, ¿no? O sea, es lo que uno diría que cabe en la contratapa de un libro, ¿no? Y entonces, a partir de lo que estabas diciendo recién, quería preguntarte si con respecto a ser librera y a la lógica propia de este trabajo, descubriste algo que era como contraintuitivo o que era inesperado, algo que te haya sorprendido del trabajo de ser librera. Y específicamente también te quiero preguntar, ¿cómo se hace para recomendar cuando uno acaba de conocer a alguien, ¿no? Y lo tiene que hacer como en un tiempo, digamos, por una cuestión también, digamos, económica, y no solo por una cuestión de tiempo, de disponibilidad de tiempo, sino también por una cuestión de que tenés que atender varios clientes, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo se recomienda con tan poco tiempo, o con el poco tiempo que pueda darse en una situación de venta? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, primero vamos a ir con la segunda parte que me parece más fácil contestar, o por lo menos o sea, tengo una respuesta más que ya tengo más pensado, por lo menos sé lo que quiero decir, que es que, o sea, una parte muy importante es haber leído el libro, o sea, tener algo elocuente para decir del libro, digamos, no, o sea, a mis compañeras, a mis compañeros, yo siempre les digo, por favor, no le mientan a los clientes, o sea, ustedes, si no leyeron el libro, pues no lo leyeron y no pasa nada, uno no tiene por qué haber leído absolutamente todo lo que está en la librería, digamos, no sería cierto. Pero es importante la lectura, ¿no? O sea, sí te tiene que gustar leer, sí te tiene que convocar la lectura, y tenés que tener una pasión por eso, porque si no es muy difícil, o sea, se nota enseguida, si no tenés un vínculo real con los libros que pusiste arriba de la mesa, y no podés decir nada elocuente sobre ninguno de los 30 libros que tenés arriba de la mesa, pues hay algo que está mal en la librería esa. Entonces, en primer lugar, creo que la lectura es importante. Creo que si no está eso, es muy, muy, muy difícil. Después creo que una segunda característica puede ser la escucha, ¿no? Como que más allá de ir con mi idea de lo que a mí me gustó o me conmovió profundamente y creo que es un libro fundamental y qué sé yo, pues es más importante preguntar qué quiere la persona que tenemos enfrente, ¿no? O sea, eso varía mucho, hay mucha gente muy distinta en el mundo y con muchas inquietudes y muchos deseos muy diferentes. Entonces yo lo que acostumbro primero te tienen que dar espacio para hablar, o sea, si vos le caes así de una con los tapones de punta a querer decirle, te quiero recomendar, pues probablemente no vas a ya tener éxito. Hay mucha gente que prefiere elegir ellos solos, o sea, Claro. como recorrer la librería y averiguar y darse cuenta y elegir. Entonces, cuando sí hay una posibilidad de diálogo, y cuando vos ves que la gente tiene ganas de charlar o te preguntan directamente, che, ¿me podés ayudarme, me podés recomendar algo? Pues yo pregunto, digamos, bueno, decime un escritor que te guste mucho, una escritora que te guste mucho, un libro que hayas leído que te haya conmovido, qué estás buscando, ¿no? Yo tengo como dos grandes categorías que aplico todo el tiempo, que son, no, o sea, que es lo que yo creo que sucede mucho en la literatura latinoamericana contemporánea, que son como un espacio más bien vinculado a la violencia o a la escritura lacerante, ¿no? Que igual, digamos, tengo mis críticas hacia eso y demás, pero que es una dimensión muy importante de la literatura latinoamericana, sobre todo la escrita por mujeres hoy por hoy. Y luego como otros libros que son otro gran espacio, digamos, literario que podría consignarse como una especie de literatura menor, o una literatura más intimista, o una literatura más luminosa, construida con elementos más cotidianos, con herramientas que se tienen a mano, un poco, ¿no? Como esta idea de eso, de libros que, no sé, como hay un epígrafe del libro de Mercedes Halfon que se llama Diario Pinchado, que dice, este diario tiene tanto derecho a existir como un poema, que es una cita de Gombrowicz, ¿no? Como ¿no? Como esta cosa de literatura considerada menor y más asociada como a la escritura de mujeres, digamos, en algún sentido, por los elementos de los que se compone. Claro. Entonces, dentro de esos dos grandes espacios, pues que tenés más ganas de leer, y si tenés más ganas de leer algo más violento, más lacerante, más impactante, pues hay una serie de cosas que te puedo recomendar, y si no, hay otra serie de cosas. Eso sí es fácil. Después hay mucha gente muy leída que ella tiene preguntas un poco más. Pero bueno, en un primer momento me parece que es importante eso. Es importante saber qué quiere la persona, qué está buscando encontrar en un libro, y qué le ha gustado también, ¿no? Como, entonces ahí ya tenés
si conoces más o menos el fondo que tenés a disposición, ya podés abrir un camino para el diálogo, y también eso hace mejor a una librería, yo creo, porque en definitiva de lo que te dicen, vos aprendés, y incorporás, y luego sumás títulos y cosas por el estilo que también están buenas. Eso en primer lugar, a tu Bien. segunda pregunta. Y después sobre cosas contraintuitivas, me quedé con lo contraintuitivo, no sé muy bien, o sea, como, no sé muy bien, o sea, como que hay muchas cosas, o sea, lo que decía al principio del orden, digamos, es Ujú. como, Sí, o sea, como que es algo que no, claro, después te pones a pensar un segundo y claro, o sea, por supuesto, o sea, uno tiene en su casa su biblioteca y se pone a revolver 4 libros. A mí me pasó que el fin de semana estuve con un amigo y le mostré muchos libros y claro, ahora ya tengo todo desordenado, tengo un librero acá y un librero por acá. sí. Y como esas cosas, ¿no? En relación a la librería Claro, de, el aspecto físico, digamos, la dimensión física del trabajo, ¿no? y el orden, y respetar el orden que vos consignaste, incluso si 6 meses después te parece que ese orden es una boludez, o sea, o como elegiste ordenar los libros, ¿no? O sea, si vos cambiás, ¿no? ¿Dónde pones las antologías, o los libros que tienen varios autores? O sea, los pones por el compilador, los pones en la B de varios autores. Bueno, todas esas reglas que en un momento uno las define como medio al tuntún porque está armando y porque tiene que resolverlo rápido, si vos después no las respetás, sistemáticamente los libros se pierden, y perder libros en una librería es algo muy angustiante, sobre todo cuando estás hablando de libros, por ejemplo, como los que tenemos nosotros, que son libros que de repente si no lo encuentro, no tengo más, no tengo Claro, posibilidad de volver a pedirlo porque lo tengo que comprar del otro lado del claro. Atlántico. Entonces, como esas cuestiones que yo nunca me esperé, o aprender a usar el sistema de gestión, ¿no? Como un montón de cosas que tienen que ver con una dimensión administrativa que por lo general no se Claro. asocia al oficio librero y es absolutamente central, ¿no? Excelente, excelente. Mira, cuanto más vas hablando, o sea, más preguntas me van surgiendo, así que voy a tratar así como de no preguntar tanto. Bueno, Una, yo no tengo problema. una cosa que sí quiero mencionar es tu hilo de Twitter de lecturas, ¿no? O sea, porque me parece fantástico, ¿no? O sea, vos vas ahí como detallando un poquito qué estás leyendo y tenés como brevísimas reseñas, ¿no? Así como de una línea, para caracterizar estas lecturas, ¿no? O sea, contarle a la gente, a los lectores y a los audioyentes, no sé cómo se llamaría esto, los espectadores de la papa. Este, ¿cuál es tu Twitter? Y bueno, y un poquito, ¿cómo es esto de ese hilo que vas armando así que dura todo el año? Bueno, mi nombre es Sofía Balbuena y mi Twitter es Sofía Balbu, o sea, le saqué el ENA, pero no hay mucho más. Pero básicamente me pasaba que me olvidaba lo que leía, ¿no? Como nunca había tenido la constancia de anotarlo, ¿no? Y cuando trabajás como librera es importante recordar lo que leíste, porque luego decís, yo esto lo leí en un libro, ¿dónde lo leí? O sea, y no lo podés ubicar, entonces la lista, que primero la hacía de forma privada, pero después me quedó más ordenada en el Twitter, y para eso yo las redes sociales, que son como mis archivos personales, o sea, Claro. en Instagram también uso como para los subrayados, ¿no? Como que no es que me pongo en una pila en el escritorio los libros que estoy trabajando y que los tengo subrayados y que después los voy a usar para escribir algo, qué sé yo. No, pongo todo en Twitter, en Instagram, los subrayados, y después voy ahí, busco todo y tengo todo ordenadísimo, es Claro. bárbaro. Eh, Genial. es bárbaro. Entonces como que utilizo Twitter también para eso, como para decir, bueno, esto estoy leyendo, contar la cantidad de libros que voy leyendo también, porque también me perdía, o sea, como que no tenía registro de cuánto llegaba a leer en un año. No que sea importante, ¿no? Pero bueno, Claro. a mí como por mi trabajo me sirve saber qué estuve leyendo hace poco, de dónde saqué ciertas ideas. Y en el Eh, 2021, ¿cuántos libros reseñaste y llegaste a 50 y pico, puede ser, o más? ciento veinticinco ¿Cuánto? 125 125. O sea, el año de los tiene, que, de los que terminé, porque hay un montón que no lo termino y no los pongo en el libro. claro, escuchá, pero eso es tipo un promedio de 3 libros por semana, más o menos, Sí, ¿no? más o menos es lo que leo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, genial, no sé, alucinado. Sí, o sea, sin palabras. Y leo Quiero, mucho, quiero pero mucho de trabajo, ¿no? Es em, importante. está genial. Quiero preguntarte sobre algo que mencionaste en una de las preguntas anteriores, en una de las respuestas anteriores.
esto de las dos categorías, ¿no? O sea, las dos grandes categorías que usás para plantear, digamos, las posibilidades a la hora de comprar libros. Y hablabas de la categoría de violencia, ¿no? Literatura lacerante, decías vos, que me encanta. Pero para la cual tenés como algunas críticas, ¿no? ¿En qué consisten esas críticas? O sea, críticas en el sentido, o sea, como llamamientos a pensarlo o a problematizar el asunto, sobre todo cuando está vinculada a la literatura latinoamericana contemporánea, no en sí misma, o sea, no es espacio narrativo o tematológico en sí mismo, sino vinculado a la literatura latinoamericana y sobre todo a la categoría que se utiliza ahora mucho en España, ¿no? Como nuevo boom o nuevas narradoras, ¿no? Como la especie de, o sea, la deuda que quedó, digamos, histórica, horrible y condenable en relación al boom, es que el boom fue eminentemente masculino, absolutamente masculino, el latinoamericano, ¿no? Esa apropiación, esa lectura que se hizo aquí en España de la literatura latinoamericana, en donde no había mujeres, digamos, ¿no? Como había muchas muy grandes novelas, muchos muy grandes escritores, obras maestras, etcétera, etcétera, pero donde se quedaron afuera cualquier otra cosa que no fuera un hombre blanco señor, ¿no? Entonces, medio como una marca también mercantil, digamos, o digamos una especie de conjunto, como yo armo de la escritura lacerante y el de los libros luminosos, existe, digamos, en el mercado español una marca como de nuevo boom, y es un boom que viene a redimir la deuda histórica que ha tenido, digamos, esta caracterización de boom de los 60-70, que no ha sido, o sea, que no ha tenido representantes o exponentes o escritoras mujeres dentro de su definición. Entonces se las pone mucho en común a ciertas escritoras contemporáneas, todas muy buenas, muy talentosas, ¿no? Como por la ferocidad de sus escrituras, muchísimas veces, en donde en este conjunto puedes encontrar, o sea, de escritoras argentinas, que yo te puedo decir, Selva Almada, Mariana Enríquez, ¿quién más? O sea, como o sea, es como que me salen muchas latinoamericanas, A mí pero también, claro, estoy pensando en María Fernanda Ampuero, estoy pensando, ¿no? Fernanda Como, Ampuero, Mónica claro, Ojeda, no sé, claro, hay un Liliana montón de. Colanzi, claro. Liliana Colanzi, A exactamente. Samantha Schweblin se la pone también a veces, ¿no? Como, Samantha Schweblin, claro, Fernanda Trías, ¿no? Como claro, hay una serie de escritoras que tienen esta, ¿no? Como sí, que sí, tematizan la violencia o que describen, digamos, desde o sea, Fernanda Melchor, ¿no? Como claro. desde, o sea, que escriben sobre ciertas violencias estructurales aplicadas a ciertos cuerpos, o Belén López Peiró, ¿no? O que es esta cosa más autobiográfica, ¿no? Como de la denuncia, ¿no? O utilizar la escritura como un mecanismo de denuncia también y de sanación, ¿no? Como este espacio en donde la violencia es como el protagonista, me parece que es un espacio mayoritario en la literatura, por lo menos es lo que tiene más espacio en la publicación, en la circulación en España, en relación a la literatura latinoamericana contemporánea escrita por mujeres. A mí lo que me parece, o sea, la crítica que yo puedo hacer, que no es una crítica a las escrituras de estas chicas, que me parecen todas extraordinarias, sino a la exotización que un montón de veces se hace desde Europa de América Latina, ¿no? Como esta cosa de Claro. tipo, no sé, bueno, somos todas unas brujas violadas y cagadas a trompadas, ¿no? Como una cosa como, ¿no? Como hay otros relatos en América Latina también muy valiosos y muy poderosos y que me parece que están buenísimos y que tienen otro tipo de protagonistas que no son ni la violencia extrema contra las mujeres, ni el abuso sexual, ni la miseria incordiosa y terrible, o sea, como hay otras narrativas. Pero hay algo que vos estás señalando ahora que me parece súper interesante, y es que es cierto que, y esto alguna vez me lo dijo a mí Carolina Orloff, ¿no? De Charco Press, que el trabajo con la violencia que se hace en la literatura latinoamericana es un trabajo con la violencia que no se ve tanto en otras literaturas o en todas las literaturas. Es característico, o sea, en distintos niveles, ¿no? O sea, tenés como violencias más como cotidianas, burocráticas, algunas más políticas, otras más físicas, ¿no? O sea, lo que pasa con esta categoría es que trabaja la violencia de una manera como
muy potente, ¿no? Muy fuerte, y le da como mucha centralidad, y eso quizá es lo que me parece está señalando vos como la exotización de alguna manera de una violencia desmesurada o desmedida, ¿no? O sea, es como una violencia muy fuerte, cuando en realidad también se podría trabajar la violencia con otros matices, ¿no? O sea, y por ahí, no sé, ¿no? O sea, No, no, estoy pensando. y pienso en esto también. Los dos grandes grupos que vos señalás, que comparto con vos plenamente, digamos, o sea, esta esquematización de la literatura contemporánea de alguna manera, ¿no? También parece como eliminar matices, ¿no? O sea, están todos como en la literatura del yo, lo intimista, lo pequeño, lo luminoso, ¿no? El diario, no sé qué, y después están como, ¿no? Esto, la bruja, la violada, el zarpe, no sé qué, ¿no? Es como, y es como, ¿y no hay otra cosa? ¿No? O sea, y hay, Hay, por supuesto, ¿no? hay otras Pero, cosas. pero es como que se pierden un poquito, ¿no? O quedan como un poquito desdibujadas, ¿no? Digamos, como si cayeran por las grietas de esas dos divisiones, ¿no? Que No, y que ocupan. más que de dibujadas tienen menos espacio. O sea, otro tipo de propuestas, cuando son más difíciles de identificar o de poder agrupar, ¿no? Como meterla en algo que vos ya más o menos conocés como una categoría y donde podría entrar eso, pues es más difícil que abrirle un camino. O sea, es más difícil explicar un libro de Lina Meruane, digamos, que para mí no entra en ninguna de estas categorías, o sea, como, ¿no? Como empiezo a hablar no sé, bueno, aparte es un ensayo, ¿no? Pero de Zona Ciega, de Lina Meruane, pues es más difícil entrar ahí a. Después hay otras categorías que son transversales, no sé, o sea, hay otro libro de Nettel, por ejemplo, Guadalupe Nettel, a mí me parece una escritora maravillosa, ¿no? Que me encantó su último libro, se llama la única hija o la hija única se La llama, hija única. y es complicado, ¿dónde está Nettel? O sea, porque para mí no entra ni en una cosa ni en la otra, utiliza como una melange de todo eso, pero bueno, si tenés una categoría, necesitas Claro, una categoría para pensarla, puedes hablar como por ejemplo de la tematología de la maternidad, ¿no? O claro. del prisma o de las posibilidades de la maternidad. Con Lina puedes hablar de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, son otro tipo de categorías más transversales, ¿no? O que van por debajo de una categoría, una categorización mayor o de un parteagua mayor, que es este que yo hago, que Claro. me parece que son o sea, dentro de los libros pequeños, digamos, los libros chiquitos, o sea, como para pensar en el ensayo de Kamenstein, digamos, el libro, lo que tiene la categoría de libro chiquito es que ahí te puede entrar un montón más de cosas que no va por ese lado. Lo que pasa es que es más difícil explicar o ponerte a hablar de un libro que no tiene centro, que no constituye una historia lineal, que está tratando de trabajar o sea, no, que está haciendo, por ejemplo, el libro ese que hablaba yo de Diario Pinchado de Mercedes Halfon, es un libro que, claro, es un diario, pero es como que Mercedes planta como toda la estructura de una novela, podría haber escrito una novela de 500 páginas cuando el libro termina. ¿No? O sea, ahí podría empezar una novela. Y lo que Claro. hace, digamos, es como, lo desarma, dice, ¿no? O sea, como, y son juegos que también están penetrando una crítica a la literatura, que van por otro lado, que tienen que ver con otras estructuras, o con la problematización de las estructuras, que es algo que yo no encuentro tanto en el otro espacio, ¿no? Como me parece que Claro. en estos formatos menores hay una problematización de los recursos, de los métodos, de los soportes que estructuran nuestras narrativas, muchas veces. Y lo otro, digamos, yo encuentro una narrativa más tradicional. Tradicional en el sentido de su forma, Claro, formalmente. no en el sistema. O sea, Sí, formalmente me parece, está estructurada como un relato canónico, como un cuento, como una novela, ¿no? Como. tal cual. Em, eh, me, me- me río un poquito porque en nuestro afán de hablar tanto, y vos que sos tan porteña, tenemos como un No acelere, soy ¿no? Y porteña estamos yo, hablando ¿eh? así como rápido, 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 así como, eh, te quería preguntar algo que apareció en la entrevista escrita, y vos te definías como una lectora que lee desde su formación académica, que es la ciencia política, ¿no? Y específicamente como, no sé, o sea, por ahí suena como demasiado fuerte decirlo, una lectora No, marxista, lectora Madrid, claro que pero, sí. pero ¿qué implica eso? ¿Cómo es, digamos, cómo lee, qué mira Sofía Balbuena, lectora marxista? O sea,
yo cuando digo, o sea, como que cuando resalto como mi formación, no como de académica, de licenciada en ciencia política, digamos, de una línea más marxista, estoy hablando como de un marxismo científico, independientemente de si yo comulgue o no comulgue con la ideología que estaba atrás de ese aparato teórico, ese gran aparato teórico que es el marxismo. Que también, por otro lado. Pero básicamente, digamos, o sea, el marxismo es muchísimas cosas, pero también una filosofía que intentó, digamos, un modo de ver, analizar, pensar el mundo y sacar ciertas conclusiones sobre cómo transformarlo. Que esa sería como más la parte, ¿no? Si se quiere, ideológica. Pero yo creo que el marxismo, o los postulados principales, digamos, del marxismo, explican, o sea, creo que es la mejor teoría para explicar el mundo, ¿no? Como lo que veo, digamos, coincide bastante. O sea, me sirve el aparato marxista para Como pensar para lo que veo. procesar la información que vos recibís, digamos, o sea. O sea, como la idea esto de que el valor en la sociedad se produce, digamos, con el trabajo, y que el trabajo, digamos, es una de las partes de un binomio, de una relación que es capital-trabajo, y que bajo ese binomio de relación, que es lo que se explica como la lucha de clases, digamos, pero que también es una relación, digamos, que ha estructurado toda nuestra sociabilidad en los últimos 500 años, o 300, me parece que lo explica bien, digamos, ¿no? La idea esta de la lucha de clases me parece que lo explica bien, me parece que las cosas se producen en este binomio, y me parece que en ese sentido está bien explicado, o a mí me sirve pensar la vida, o sea, entender que un teléfono que yo tengo al lado, cómo se hizo, y qué sé yo, las condiciones materiales posibles, o sea, que hicieron posible su producción, me parece que son una relación social, y que esa relación social es una relación entre el capital y el trabajo. Y a mí me sirve pensar así, y lo que veo, digamos, o sea, lo que tiene el hecho de que uno tenga un aparato ideológico detrás, lo que he estudiado tantos años en la universidad, clavado, no sé, leyendo, Platón y Hegel y qué sé yo, y Marx después, es que eso vos abordás, en la lectura tenés como una especie de, bueno, como si yo no tuviera estos anteojos, si tuviese unos anteojos, otros anteojos, en donde lo que leo está, digamos, atravesado por este prisma, por esta especie de pantalla que tengo puesta en los ojos antes de que las letras o de lo que la lectura entre en mí. Y para mí, digamos, o sea, lo que termina pasando, digamos, es que de una u otra manera yo siempre estoy tratando de leer o entender dónde está la relación de fuerza. Para mí siempre hay una relación de fuerza. O sea, para mí siempre el vínculo es una relación muy rara, o sea, siempre asimétrica, o sea, por más que la asimetría sea leve, y en ese sentido siempre lo estoy buscando, ¿no? O sea, dónde está planteando el problema de fuerza, y cuál es, de un lado y del otro, cuáles son los agentes de esa relación de fuerza, y quién se beneficia y quién se perjudica de esa relación de fuerza, de alguna manera. Y eso se traslada a otras cosas también, ¿no? Como que, o sea, sí, está la cuestión capital-trabajo, digamos, ¿no? Como pobres y ricos, para simplificarlo, que no es el caso tampoco, porque no me gusta simplificar las cosas, pero sí por ahí quizás pensar, no sé, hay otras cuestiones, otros aparatos conceptuales, filosóficos, que también utilizan esa estructura marxista, digamos, para pensarse. El feminismo también lo hace, ¿no? ¿no? Cuando pensamos, ¿no? O sea, hablamos de patriarcado, y capaz es una cosa que nadie la define nunca, ¿no? Es una especie de, no, es malo y está ahí, pero definirlo, ¿no? Decir 3 o 4 cosas que es difícil. Bueno, como también, digamos, cuando se plantean los vínculos en una novela, en un cuento, bueno, de qué manera, qué violencia se está queriendo resaltar, cuáles se explican, por qué se explican, cuáles son los factores que las explican, ¿no? Y para mí pensarlo siempre como una relación de fuerza, o sea, lo que sea que se constituye como nudo, o como centro, como núcleo de un libro, se compone de relaciones de fuerza, y sobre esas relaciones de fuerza, digamos, está lo que piensa el escritor o la escritora, o el escritore cuando lo escribió, y me parece que dice, que dice mucho más que lo que luego el autor o la autora, o el autore puede decir al respecto. No sé Excelente. si tu pregunta. Sí, no, no, perfecto. Y me queda clarísimo. Porque en algún momento pensaba yo también, por ejemplo, esta cosa de que, bueno, chicos, pero cuéntenme cuáles son las condiciones materiales de los personajes, ¿no? O sea, ¿qué hacen? ¿De qué viven? ¿No? O sea, ¿de qué laburan? ¿Cómo se impacta en su vida? No sé, ¿no? O sea, yo trataba de pensar a ver qué posibilidades, a ver, qué se me ocurría a mí, ¿no? Como leer desde una... No, o de cómo tratan al perro, ¿no? O sea, qué sé yo, o sea, es como, o sea, digo, la simetría, o el Claro. vínculo de fuerza puede estar en eso también, ¿no? Claro,
No, no me encanta porque tu respuesta como que amplía, ilumina cosas que, o sea, por ahí a mí no me había dado la cabeza para pensarlas, por eso. Este, em, y te quiero hacer otra pregunta. Sí. También en la entrevista escrita, yo te pregunto qué no estarías encontrando, qué no estás encontrando en la literatura actual, y vos hablas de una falta de ambición o poca ambición en las cosas que se escriben. ¿Podrías contarme un poquito más sobre eso? O sea, yo Bueno, para que coincido, no para recoincido, explicarte, ¿no? Por para que eso, no o sea, suene. me encanta que lo hayas señalado. Yo doy talleres, viste, yo doy talleres y a mis, tengo alumnos a los que les digo, pero escriban con épica, boludo, o sea, no sé, Claro. pongan, no sé, quieran lograr algo, o sea, no la cosita chiquitita, así como... Sí, que aparte puede ser, o sea, como que puede ser, el fragmento también puede ser una cosa, o sea, a mí uno de mis libros favoritos, o sea, como mi Biblia personal, es un libro que se llama Bluets de Maggie Nelson, que son, creo que son 250 parágrafos, ese fragmento, un libro así mínimo, pero me parece tremendamente ambicioso y articulado. Digo, hay... o sea, como que la ambición no necesariamente remite a la gran obra, que tampoco encuentro tanto, ¿no? Como, yo creo que eso tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Como esta novela eminentemente masculina, tipo La ciudad y los perros, ¿no? Como Los años de Ah, soledad, ¿no? Esta cosa gigante del tipo que se escribía el novelón y no sé qué, pues ya un poco, ¿no? Después de Bolaño, después la figura de Bolaño yo creo que igual un poco pierde su carácter como de aspiracional, ¿no? Como que todos vamos hacia eso. También es muy difícil después de Bolaño hacer lo que hizo Bolaño, ¿no? Como pero también es una tendencia, me parece, ¿no? Como mundial, ¿no? A tener, digamos, o sea, salvo algunas excepciones como Franzen, por ejemplo, o algún nórdico ahí que te tira un bodoque, en general, digamos, los libros hay, tienden, ¿no? Como a ser claro, cada o sea, vez... sí, yo creo claro, creo que en realidad pasan varias cosas, o sea, creo que hay grandes exponentes, o sea, por ejemplo, Rodrigo Fresán, pero como un proyecto, digamos, como de épica, digamos, si se quiere, o, digamos, de gran obra, y que donde el estilo es todo, ¿no? Tiene una trilogía que son gigantes así, pavimentada, la recordada, que son, no sé, libros de 600, 700 páginas cada uno, y el último tiene Ah, como 1000, ¿no? Entonces, como eso ya eso hay apuestas. O sea, Nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, también me parece una novela muy ambiciosa. Para claro. mí, Nuestra parte de noche es una gran novela, en el mismo sentido, El Cien años de soledad es una gran novela, o El obsceno pájaro de la noche, es una gran novela, ¿no? Como que Claro. tiene esa ambición y yo la veo, o Desierto sonoro de Valeria Luiselli, digo, todavía hay, Sí, pero creo, digamos, que por un lado pasó que el paradigma cambió, que este paradigma masculino, digamos, en donde no como la aspiración era construir una novelota así, se fue transformando, y se fue transformando incluso en su propia lógica con novelas como, por ejemplo, la novela luminosa de Mario Lebrero, que es un tipo, que es un asco, no tiene 600 páginas, me encanta la novela luminosa, es una sí, novela fundamental. Es un hombre mayor que se está muriendo, aparte, que está viejo, que se despierta todos los días a las 2 de la tarde y mira unas palomas por la ventana. Y el tipo te lleva 700 páginas con él mirando por la ventana, ¿no? Entonces, como que hay una transformación dentro de ese soporte, ¿no? Como canónico de gran novela, digamos, de novela. Es algo que dice Vargas Llosa cuando le dieron el Cervantes, ¿no? Yo tenía la idea de que la gran novela eran, ¿no? Como que tenía que ser unas novelas claro. ¿no? Y bueno, el tipo te escribe una gran novela, pero te escribe una novela sobre nada, sobre hacerse una tostada, ¿no? Como hacer yogur, que está todo el día haciendo yogur también. Claro. Entonces, como que creo que ha habido como, ¿no? como fisuras dentro del género que lo han intervenido, pero luego sí me parece, ¿no? Como que hay mucho libro que está bien, que es correcto, que es muy lindo incluso, pero que no tiene una aspiración literaria así verdaderamente constitutiva, y que creo que tiene que ver también, hay algo que yo se lo escuché decir una vez una editora en una charla, que decía una cosa así, bueno, nosotros para publicar con nosotros, decía, sí, la novela tiene que estar buena, o el libro tiene que estar bueno, pero sobre todo nosotros queremos apoyar a autores, autoras, que quieran seguir escribiendo, que esta no sea ni la primera y la última obra que van a sacar, sino que tengan una voluntad de construir una identidad, digamos, como escritores o como escritora.
y a eso, en eso creo que ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la época, tiene que ver con la precarización estructural de ser agente de la escritura o de la cultura en el siglo XXI, de que no hay tiempo para escribir una gran novela, pero luego, digamos, sí me parece que hay como, que hace falta bastante menos para completar un libro que lo que hacía falta, ¿no? O, bueno, por lo menos son los libros que han permanecido, capaz no hacía tampoco tan poca falta, o sea, capaz en los 60 se podía publicar igual cualquier cosa y Claro. tal, pero creo que ahora publicar es más fácil, que hay muchas más opciones. Creo que aparte en la historia de la humanidad nunca hubo tantos lectores, tantas lectoras, o sea, la gente, yo no sé si lee más sobre cosas, pero hay más gente que lee, o sea, objetivamente, Ujú. pero creo que se publica muchísimo, que está bien, que es correcto, y que yo disfruto muchísimo leyéndolo, pero que no tiene detrás una ambición, una persecución de una carrera, o de construir una referencia, digamos, o una idea de obra, que hay en escritores en los que sí los veo, ¿no? De Mariana Enríquez yo lo veo, por ejemplo. ¿No? Como decir, tipo, una serie de, no sé, 30 cuentos anteriores a Nuestra parte de la noche, claramente eran una manera de escribir Nuestra parte de noche cuando todavía no estaba lista para escribir Nuestra parte de noche, lo dijo ella, no lo digo yo, pero ¿no? Como prepararse en el género de terror para estar, o para poder escribir una novela de 600 páginas. Y de hecho el caso de Mariana Enríquez es muy curioso porque uno puede ver la evolución. Si uno lee los primeros libros de Mariana, o sea, va viendo, ¿no? O sea, el camino que ella va recorriendo hasta poder llegar, ¿no? O sea, a esta, ¿no? Porque, a ver, porque convengamos que los primeros libros de Mariana Enríquez son malísimos, digamos. Bueno, o sea, No, no los leí los primeros, primeros libros. o sea, Yo los leí cuentos de, los cuentos. claro, bueno, es que si tenías que arrancar ahí, porque si no, después no te dan ganas de volver a leerlo. Pero, Pero si pero lo es muy pensás, interesante. Pero está buenísima, digamos, ver esa progresión digamos, ese camino, esa trayectoria, comparado a otros escritores que por ahí, ¿no? Y pienso en un nombre muy famoso, que no lo voy a mencionar, pero que empezó y se mantuvo siempre en la misma línea y ya no la abandona y ya todos los libros son iguales, ¿no? O sea, y es como que hace falta leer un solo libro y ya leíste la obra de, ya la leíste a ella, ¿no? O sea, y en el caso de Mariana es interesante, ¿no? Esto, cómo va creciendo, digamos, de libro a libro. no, y porque aparte en Nuestra parte de la noche están todos, o sea, ¿no? El universo de la noche, de Bajar en lo peor, ¿no? Como esta cosa homoerótica que tiene todo el tiempo en Much, ¿no? Que también está en Nuestra parte de la noche, la cuestión del rock, que también está en esto, ¿no? Como una serie de universos que en Nuestra parte de noche se integran perfectamente, y que eso es trabajo, o sea, no es otra cosa. Y en uno que también es de anagrama, que también lo veo, pero clarísimo, es en Alejandro Zambra, ¿no? Que tenés estas dos novelitas que son Bonsai y La vida privada de los árboles, en donde es la historia de poeta chileno, y en la forma de volver a casa está toda es un negativo de poeta chileno, y lo ves, ¿no? Y que llega, y por ejemplo yo ahí, y Poeta Chileno me parece que es una novela que se puede caracterizar como de tono menor o como libro luminoso, qué sé yo, pero me parece una obra tremendamente ambiciosa. Lo que pasa es que está como velada esa ambición en ese tono, ¿no? Como ese tono como burlón en el humor y esa serie de cuestiones. Sofi, tenía una pregunta más, pero me parece que me van a matar en la papa porque ya no sé cuántos minutos vamos. O sea, no, nada. Hermoso, hermoso hablar con vos, me encantó, nada, me divierte, me estimula, me hace pensar, me genera preguntas, todo, me encanta. Así que gracias, No, muchísimas gracias, un placer enorme. Nada, éxitos, que estés muy bien, gracias. que Muchas gracias. sigas así, tan genial como siempre. Lectora. Te quiero, te mando un beso También, grande. gracias por Gracias. invitarme. Gracias a todos. Nos vemos, Sofi. Creo Y ustedes sigan leyendo La Papa, suscríbanse, colaboren, no sé, bla, bla, bla. Los quiero. Chao.